Tiene la palabra el diputado López. A los presidentes de bloques se les informa que estamos a 20 minutos de votar. Gracias, señor presidente. Lo primero que quiero decir sobre este proyecto de ley que estamos discutiendo es un llamado a la población a no dejarse engañar de que con esto están combatiendo la corrupción. Ya lo dijimos en su momento, cuando se discutió por primera vez en este recinto, y vamos a defender esta misma posición porque los cambios que ha hecho el Senado no modifican lo esencial de esta ley, que es mantener un salvataje a las empresas que han participado en todos los hechos de corrupción, que se han beneficiado con los hechos de corrupción, que se siguen beneficiando con los hechos de corrupción. Y esta ley, como lo han dicho muchos diputados acá, no solamente lo decimos desde el Partido Obrero, pero los otros diputados la van a votar finalmente, que existen una enorme cantidad de salvoconductos para que las empresas no sean penadas por los actos de corrupción, ya sea por el acuerdo de colaboración eficaz, ya sea por los mecanismos de supuesta prevención de los actos de corrupción que se establecen. Todos esos salvoconductos que denunciamos en la sanción de diputados están presentes también en la sanción del Senado. Muchas veces se dice, echa la ley, echa la trampa. Acá está la ley y la trampa en un solo texto, señor presidente. No le hace falta hacer la trampa porque ya en la propia ley tienen los salvoconductos para que no se investigue a las empresas, para que no se pene a las empresas. Empresas como la empresa IEXA, por ejemplo, de propiedad de la familia Macri, involucrada en el pago de sobornos a Julio De Vido para quedarse con la obra del ferrocarril Sarmiento junto a Odebrecht. Muchas veces también se habla del espíritu de las leyes. ¿Cuál es el espíritu de esta ley? Probablemente o seguramente será el que defiende la diputada Carrió, que dice que los empresarios son víctimas de debido o víctimas de los funcionarios que piden coimas para salvar las responsabilidades de esas empresas en todo el entramado y régimen de corrupción que hay en este país. Se han bajado además las multas, han pasado en una ley que ha sido improvisada desde un primer momento de la imprescriptibilidad que se votó en diputados a una prescripción a los 6 años. Es decir, por todos lados, señor presidente, se busca la impunidad. Incluso prevé esta ley que una empresa involucrada en un caso de corrupción puede continuar con una obra pública si esa obra pública es necesaria. Es decir, para que se siga beneficiando con un acto corrupto y seguir robándole al pueblo. De ninguna manera hay que intervenir esas empresas y ponerlas a funcionar y seguir la obra bajo control de los trabajadores. Señor presidente, hay algo que muchos han omitido decir acá, y es que se ha aprobado una ley que tiene una gran incidencia en el presupuesto para el año que viene, que es la Ley de Participación Pública-Privada. Esta ley va a permitir los sobreprecios que no van a ser detectados porque se van a asociar las empresas con el Estado y el Estado le va a dar los sobreprecios sin licitación, pasando por encima de la ley de obra pública, de la ley de licitaciones, del decreto que controla los contratos del Estado. Lo hemos denunciado en su momento. La ley de participación pública-privada va a evitar que cualquier posibilidad de penalización de las empresas se haga efectiva. El propio Estado ha legalizado la corrupción, como dijimos en ese momento, con esta ley de participación pública-privada. Señor presidente, además hay que decir lo siguiente. Este proyecto de ley viene propuesto por el gobierno offshore. El gobierno de los funcionarios offshore como el ministro de Energía Aranguren. La figura de Aranguren en este momento es emblemática porque Aranguren resume en una sola persona las dos facetas de la corrupción en este país, la de empresario y la de funcionario público, porque ya todos los diarios, incluso los diarios afines al gobierno, están denunciando que las empresas offshore
que manejaba Aranguren se han beneficiado con contratos públicos con el actual gobierno. Acá hay un régimen de corrupción, como dijimos cuando votamos el desafuero de Devido. Devido no es un individuo, hay un régimen político y capitalista de corrupción. Y esta ley viene propuesta por la OCDE. La OCDE no solamente propone esta ley, sino es la que está recomendando la reforma laboral, la reforma jubilatoria y el brutal ajuste contra los trabajadores para beneficiar a los mismos grupos económicos que se han beneficiado y se siguen beneficiando con la corrupción en este país. Por eso, señor presidente, solamente un gobierno de trabajadores va a terminar con estos mecanismos de saqueo al pueblo, como son los mecanismos que se han utilizado y se siguen utilizando para favorecer a las empresas y a estos grandes grupos económicos. Por eso, este bloque va a rechazar el proyecto. No hay que entender ese rechazo como una bala a la sanción de diputados, porque también hicimos un dictamen de rechazo a la sanción de diputados. Rechazamos las dos sanciones, la de diputados y la del Senado. Gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado.